Aquella noche no tuvo opción. Padre soltero, con cuentas atrasadas y un hijo que criar, aceptó un trabajo nocturno que nadie quería. Lo que no sabía era que, al amanecer, un billonario estaría de pie frente a su puerta, y nada en su vida volvería a ser como antes. Eduardo se despertó antes de que sonara el despertador, aunque apenas había dormido. Tenía la boca seca y los ojos hinchados, como si el cansancio ya formara parte de su cara. El cuarto seguía igual de callado que la noche anterior. Solo se escuchaba un perro ladrar a lo lejos, y el ventilador viejo que colgaba del techo hacía un golpeteo leve cada vez que giraba. Se sentó en la orilla de la cama y miró hacia el lado derecho, el espacio vacío donde antes dormía Mariana. La colcha seguía doblada igual, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Pero ya pasaron 3 meses y no volvió. No va a volver. Murió en ese choque absurdo de camino a casa, un domingo por la tarde cuando todo parecía tranquilo. Lo que más le dolía a Eduardo no era el accidente, era lo que vino después. Tener que explicarle a Nico, su hijo de 6 años, que su mamá no iba a regresar. No hubo forma buena de decirlo, solo se le quedó viendo, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue a encerrar al baño. Desde entonces no quiso hablar del tema. La casa se sentía más grande desde que ella faltaba. Todo era más difícil, desde el desayuno hasta meter a Nico a bañar. Y Eduardo, que nunca había sido muy paciente, ahora se obligaba a tenerlo todo bajo control. Cada minuto, cada gasto, cada centavo. Mariana era la que organizaba todo, la que sabía dónde estaban las cosas, la que llevaba los pagos, la que ponía orden en el caos. Eduardo trabajaba como ayudante en un taller mecánico, pero después del accidente tuvo que dejarlo. Nico necesitaba compañía, alguien que lo llevara y trajera de la escuela, alguien que lo calmara cuando tenía pesadillas, alguien que se quedara con él mientras lloraba sin razón. El taller no esperó, lo reemplazaron en una semana, y desde entonces todo fue cuesta abajo. Ese día, como todos los demás, preparó 2 huevos revueltos con tortillas y les puso sal de más. Se lo comieron sin hablar. Nico bajó con su uniforme arrugado y la mochila mal cerrada. Eduardo le ayudó a peinarse con agua de la llave y le amarró las agujetas como pudo. Salieron casi corriendo a tomar el camión y llegaron justo cuando la campana sonaba. Lo dejó en la reja, con un beso en la frente, y lo vio entrar caminando lento. Cuando Nico se perdía entre los demás niños, Eduardo siempre se quedaba ahí un rato, como esperando que alguien lo llamara, como si todavía tuviera algo que hacer ahí. Caminó de regreso con los hombros caídos. En el trayecto, pasó por la tiendita y le dijeron que ya debía 3 semanas. Cruzó la calle y vio al del agua, el de la pipa, anotando algo en su cuaderno. No va a durar mucho ese tinaco, murmuró. Llegó a casa, se sentó frente a la mesa y abrió la carpeta con las cuentas. Había facturas de luz, gas, la mensualidad del refrigerador, el aviso del banco con el recargo por retraso y una nota de la escuela donde le pedían el pago pendiente de las clases de inglés de Nico. Las manos le temblaban. Revisó la cartera. 140 pesos. Una tarjeta con 36 pesos. Y ya no quedaba nada más. Se recargó hacia atrás. Cerró los ojos y pensó en Mariana, en su risa, en cómo le decía, tú tranquilo, yo resuelvo. Pero ahora no había nadie que resolviera. Solo él, un hombre cansado, sin trabajo, con un niño que dependía de él para todo. El celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su cuñado, otra vez pidiéndole que dejara a Nico con ellos por un tiempo. Acá podemos cuidarlo bien, decía. Eduardo no respondió. No iba a ceder. No iba a regalar lo único que le quedaba. Más tarde se puso a buscar trabajo por internet en su celular. Se metió a todos los grupos de Facebook de la zona. Había ofertas que parecían estafas, otras que pedían experiencia o estudios que él no tenía. Había una que decía, turno nocturno, sin experiencia, pago en efectivo, zona sur. Le llamó la atención. Daba un número. Marcó. Nadie contestó. A los 10 minutos, le devolvieron la llamada. Una mujer con voz seca le pidió su nombre, edad, y si tenía problemas con trabajar de noche. Eduardo dijo que no. Ella dijo que necesitaban a alguien urgente,
que fuera esa misma noche a una dirección que le mandaría por mensaje. Nada más. Eduardo preguntó si había que llevar algo. Ella dijo, solo identificación, y no llegues tarde. Colgó, sin saber si debía sentirse aliviado o más preocupado. Algo dentro de él dudaba, pero el otro lado de él, el que veía el refrigerador vacío, la mochila de Nico descosida, el recibo de luz cortado, sabía que no podía decir que no. Esa noche era la única opción. Al mediodía, fue por Nico y en el camino no le dijo nada del nuevo trabajo. Solo le preguntó si había comido, si se había portado bien, si quería cenar hot dogs esa noche. Nico sonrió. Eduardo le revolvió el cabello con ternura. Esa sonrisa era su batería, su gasolina, lo que lo mantenía en pie. Ya en casa prepararon la tarea juntos. Se sentaron en el piso porque la mesa ya cojeaba de un lado. Nico escribía con la lengua afuera, concentrado. Eduardo no dejaba de mirarlo. Le dolía que su hijo tuviera que vivir así, con carencias, con ausencias. Pero también le daba fuerza, lo iba a sacar adelante, como fuera. A las 7 lo bañó y lo metió a la cama. Nico no preguntó por qué se iba tan temprano, solo pidió que le dejara prendida la lámpara. Eduardo le dijo que sí, lo besó y le prometió que volvería antes de que saliera el sol. Le costó salir de la habitación. Se quedó en la puerta mirándolo dormir unos segundos más. A las 8:30, Eduardo se vistió con jeans limpios, una camisa sencilla y unos tenis que ya estaban algo desgastados. Agarró su identificación y anotó la dirección que le habían mandado. No conocía esa zona. Era industrial, medio abandonada. Pidió un Uber con lo poco que le quedaba en la tarjeta. Mientras el coche avanzaba por calles oscuras, Eduardo miraba por la ventana con el estómago apretado. No sabía a qué iba, no sabía qué haría, pero sí sabía una cosa: tenía que hacerlo por Nico, porque si él no lo hacía, nadie más lo iba a hacer. El Uber lo dejó frente a una barda larga, con grafitis borrosos y alambres oxidados en la parte de arriba. La entrada era una reja pesada, de esas que tienen una rendija chiquita para mirar hacia adentro. No había letreros, ni nombres de empresa, ni nada. Solo un foco débil colgando sobre la puerta, y más allá, un pasillo largo que parecía perderse en la oscuridad. Eduardo dudó unos segundos. Miró el mensaje otra vez, confirmó que era la dirección correcta y tocó la reja. Nadie respondió. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Al rato, una voz grave le preguntó desde adentro, ¿vienes por lo del turno? Eduardo respondió que sí. La reja se abrió con un chirrido que le puso los pelos de punta. Un hombre alto, con gorra y chamarra negra, lo miró de arriba abajo. No dijo ni su nombre ni nada. Solo se hizo a un lado y le indicó que pasara. Caminaron en silencio por un pasillo de concreto, flanqueado por paredes sucias y ventanas tapadas con cartón. Eduardo sentía que las paredes lo apretaban. Todo olía a humedad y químicos viejos. En el fondo, había una puerta de metal con una calcomanía rota en la esquina. El hombre la empujó y entraron a una oficina chica, con una mesa, 2 sillas y una lámpara encendida. Ahí dentro, una mujer de unos 40 y tantos los esperaba, sentada, con una carpeta abierta frente a ella. Tenía el cabello amarrado en un chongo apretado, una mirada dura y la voz seca como una piedra. Eduardo Herrera, dijo, leyendo su identificación. Aquí no hay entrevistas. Si estás aquí es porque estás dispuesto. Este trabajo no es para todos, ¿sí entiendes? Eduardo asintió con la cabeza, sin saber si debía hablar o solo escuchar. Ella siguió. Es turno completo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nada de celulares, nada de preguntas. No se permite salir del edificio una vez que el turno ha iniciado. Y no se permite entrar a ciertas áreas. Vas a recibir instrucciones claras. Si te apegas a ellas, todo estará bien. Eduardo tragó saliva. Preguntó si era limpieza. Ella respondió que sí, en parte, pero que también era vigilancia y apoyo. El lugar había sido una fábrica en los 80, luego centro de investigación. Ahora era propiedad privada, y desde hacía un año, nadie quería trabajar ahí. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, sin poder aguantarse. La mujer lo miró un segundo de más y dijo,
porque la mayoría no aguanta la presión del horario. Algunos creen que ven cosas, otros se inventan excusas para no regresar. Si tú vienes con la cabeza bien puesta, vas a durar. Si no, puedes irte ya. Eduardo pensó en Nico, en las cuentas acumuladas, en el refri medio vacío. Me quedo, dijo, firme. La mujer cerró la carpeta, le pasó una hoja con letras pequeñas y una pluma. Lee esto y firma abajo. Eduardo lo intentó, pero las reglas eran muchas y algunas ni las entendía bien. Se resumían en no preguntar, no hablar con nadie, no entrar a ciertas zonas, no abandonar el edificio y seguir instrucciones sin discutir. Al final, firmó. El hombre de la gorra lo guió a otra parte del complejo. Caminaron por pasillos oscuros, pasaron por una zona que olía a cloro y otra donde el techo parecía a punto de caerse. Llegaron a una puerta con un letrero que decía control. Adentro había monitores de cámaras, un escritorio con un radio viejo y un par de lockers. El hombre le entregó unas llaves, una linterna y una libreta con anotaciones del turno anterior. No había reloj, ni computadora, ni sistema moderno. Todo se veía viejo, como abandonado y usado a la fuerza. Eduardo preguntó si había más personal. El hombre negó con la cabeza. «Estás solo, yo solo hago los relevos», dijo. Después salió sin despedirse y cerró la puerta con seguro. Eduardo se sentó frente a los monitores. Vio pasillos, salones vacíos, cuartos con cajas. Una cámara daba directo a una especie de salón grande con techos altos. Parecía una bodega. Todo estaba en silencio. Apenas se movía algo. Pasaron los primeros 30 minutos sin incidentes. Eduardo revisó la libreta. Había notas cortas de otras personas que habían trabajado ahí antes. Evitar área 3. No acercarse al cuarto rojo. El ruido en los ductos es normal. No responder si alguien llama por el nombre. Eduardo frunció el ceño. ¿Era una broma? ¿Una forma de espantar a los nuevos? Cerró la libreta y la dejó a un lado. A la 1 de la mañana las cámaras parpadearon por un segundo. Una pequeña interferencia. Nada grave, pero lo puso nervioso. A los 5 minutos, el radio sonó con una estática leve. Eduardo lo agarró, dijo, «Control, ¿me escuchan?» Pero no hubo respuesta. Lo volvió a poner en la mesa. Pensó en llamarle a alguien, pero recordó que no podía usar el celular durante el turno. Miró el reloj de mano que había traído y vio que aún faltaban 5 horas para terminar. A las 2 le tocaba hacer la primera ronda. Se levantó, agarró la linterna y salió al pasillo. Caminó en silencio, tratando de hacer el menor ruido posible. Sus pasos resonaban en el concreto. Cada eco parecía más fuerte. Recorrió el área 1, luego el área 2. Todo estaba en orden. En el pasillo del área 3, justo donde la nota decía que evitara, se detuvo. Algo en el ambiente era distinto. El aire se sentía más denso, como si algo lo apretara por dentro. Dio un paso, luego otro. Escuchó un chirrido lejano, como de una silla moviéndose. Alumbró con la linterna. Nada. Las paredes parecían más cerradas, más frías. Dio media vuelta y regresó al cuarto de control sin revisar más. Se sentó otra vez. Puso la linterna sobre la mesa. Se frotó la cara. Era su primer noche y ya se sentía agotado, pero más que cansado, se sentía inquieto. No podía explicar por qué. No había pasado nada realmente raro, pero el silencio del lugar, el eco de todo, la sensación de que había algo más en ese edificio, algo no estaba bien. A las 4, volvió a revisar las cámaras. Todo igual, pero una de ellas, la que daba al pasillo del área 3, tenía una manchita en la esquina de la pantalla. Eduardo pensó que era polvo, pero cuando se acercó bien, notó que la mancha parecía moverse. Parpadeó. Ya no estaba. Cerró los ojos. Tal vez era el sueño. Tal vez era su cabeza. Cuando dieron las 6, el radio volvió a sonar. Esta vez era el hombre de la gorra. «Listo, ya puedes salir. Te veo en la entrada». Eduardo salió del cuarto. Caminó hacia la reja con pasos lentos. El sol apenas comenzaba a salir. Allá afuera el mundo seguía. La ciudad se despertaba. Pero adentro de ese lugar, algo no cuadraba. No dijo nada. No preguntó nada. Recibió un sobre con el pago de la noche. En efectivo. Exacto. Sin recibo.
sin firma. El hombre lo miró serio. «Si quieres volver, ven antes de las 10», le dijo. Eduardo se guardó el dinero y comenzó a caminar hacia la avenida, donde pasaban los camiones. No sabía si volvería, no sabía si quería, pero algo le decía que ese lugar no lo iba a soltar tan fácil. Eduardo llegó a la entrada 10 minutos antes de las 10. No estaba seguro de por qué había decidido regresar, tal vez por el dinero en efectivo, tal vez por la promesa de que sería solo otro turno más, o tal vez por el miedo a no tener nada más. Se quedó parado frente a la reja esperando. El mismo foco seguía encendido, titilando, el mismo silencio. Tocó 2 veces. Esta vez no tardaron en abrir. El que salió no era el mismo de la noche anterior. Este era un señor de unos 60 años, con barba blanca bien recortada y una gorra gris. Traía un suéter de lana, pantalón de mezclilla y una mirada directa, pesada. Le abrió sin decir nada, pero en cuanto Eduardo dio 2 pasos hacia adentro, el señor cerró la reja tras él y habló. «¿Nuevo?», preguntó. Eduardo asintió. «¿Te dejaron las reglas?». «Sí», respondió Eduardo. El señor lo miró sin moverse. «¿Las leíste bien?». Eduardo dudó. «Sí, bueno, algunas estaban medio raras». El señor soltó una media sonrisa que no era del todo amable. «Aquí todo está raro, pero si te callas, haces lo que se te pide y no te metes donde no debes, todo bien. Si no, duras una noche». Se presentó sin dar la mano. «Julián, pero me dicen don Julián aquí. Yo me encargo del personal nocturno». Le hizo una seña para que lo siguiera. Caminaron por el pasillo largo. Don Julián hablaba mientras avanzaban. Este edificio era parte de una planta vieja. Luego lo agarraron para otros usos. Nunca dijeron bien para qué. Hay zonas que nadie toca. Están cerradas por algo. Y no porque estén en mal estado, sino porque se necesita tener ciertos permisos. Tú no los tienes, nadie los tiene. Llegaron a un cuarto donde había una mesa con café en un termo, un microondas y un sillón viejo. Este es el único lugar donde puedes descansar. Nada de andar caminando sin motivo. Haces tus rondas, regresas aquí, te sientas, esperas. Si escuchas algo, anotas. Si ves algo raro, no toques. Solo anota. Todo se reporta al final del turno. ¿Entendido?». Eduardo dijo que sí. Don Julián lo miró otra vez con esa cara de quien ya vio a muchos antes. Los que entran con curiosidad duran menos. Este lugar huele cuando alguien viene con ganas de saber más de lo necesario. Tú nomás haz tu parte. Y si ves algo que no entiendes, tampoco intentes entenderlo. Solo aléjate. Luego lo llevó de nuevo a la sala de monitores. Todo seguía igual. Las pantallas en blanco y negro, la radio, el escritorio con la libreta, el ambiente frío. Don Julián dejó una linterna nueva sobre la mesa. Las luces del área 4 fallan seguido. No te asustes. No pasa nada si no entras ahí. Después sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso frente a Eduardo. Era un croquis del lugar, dibujado a mano. Tenía zonas marcadas con letra roja. A1, A2, A3 y hasta A6. Algunas tenían una cruz. Otras estaban rayadas. Solo 2 estaban en verde. Solo patrullas estas 2, A2 y A5. Nada más. Si por error te metes a otra, te regresas en cuanto lo notes. ¿Está claro? Eduardo lo miró, más confundido que nervioso. ¿Y qué hay en las otras? Don Julián lo vio fijo. No te interesa, y no vas a ir. Se quedó unos segundos en silencio, como si quisiera decir algo más, pero no lo dijo. En lugar de eso, miró el reloj de su muñeca. Ya casi es hora. Regreso a las 6. No te duermas. No abandones el puesto, y si alguien toca la puerta, no abras. Nadie más debe estar aquí de noche. Con eso se fue. Eduardo se quedó solo otra vez. El silencio regresó. Las luces del cuarto eran tenues, y el sonido del ventilador sobre él apenas se escuchaba. Se sentó, miró las cámaras. A2 era un pasillo con oficinas vacías. A5 era una zona de almacén con cajas apiladas. Todo estaba quieto. Tomó la libreta y hojeó las notas. Las de don Julián eran precisas. Horarios, recorridos, marcas de humedad en paredes, bombillas fundidas. Todo técnico, pero más atrás había hojas con cosas distintas. Un nombre escrito varias veces. Valeria.
También frases como no dejar que entre o otra vez en el pasillo, sin zapatos. Eduardo no entendía. Pasó la hoja. En otra había dibujado un ojo. Solo un ojo, grande, en medio de la página. La tinta estaba corrida. Trató de concentrarse en el croquis. A las 11, hizo su primera ronda. Agarró la linterna, la llave del almacén y salió. El pasillo estaba más frío que el día anterior. Caminó hacia A2. La linterna iluminaba solo lo justo. Las paredes tenían marcas, como si alguien hubiera rayado con uñas o cuchillos, pero eran viejas. Nada nuevo. Avanzó por las oficinas. Algunas tenían escritorios cubiertos con sábanas, otras estaban vacías. Todo parecía congelado en el tiempo. De pronto, escuchó un golpe seco. Se detuvo. Silencio. Caminó un poco más y al dar vuelta en un pasillo, algo lo hizo detenerse. Una de las puertas se movía sola, como si alguien la hubiera empujado. Se acercó despacio, puso la mano en la perilla. Dudó. Recordó lo que dijo don Julián. No entrar. Pero esa sí era parte de A2. Abrió. Dentro había una silla, una lámpara rota en el suelo y un pizarrón con garabatos. Nada más. La ventana estaba abierta. Tal vez fue el viento. Cerró con seguro y regresó a su ruta. Caminó hasta A5. Esa zona olía a cartón mojado. Las cajas estaban apiladas hasta el techo. Algunas tenían etiquetas antiguas. Se escuchaba un zumbido. Tal vez una máquina que seguía encendida. Eduardo se acercó a una caja y notó que tenía manchas oscuras. No quiso tocarla. Siguió caminando hasta el fondo, donde había una puerta cerrada con cadenas. No debía entrar ahí. No tenía llave. Pero notó que alguien había puesto una nota en el suelo. Una hoja arrugada. La agarró. No decía nada. Solo tenía un dibujo, como de una mano con los dedos abiertos. La guardó en la libreta y regresó a la sala de control. Cuando se sentó otra vez, ya eran casi las 2. Vio las cámaras. Todo normal, pero en una de ellas, la del almacén, notó algo raro. Una caja que antes estaba cerrada, ahora tenía la tapa abierta. Miró fijamente. Juraba que no la había tocado. Retrocedió el video. No podía. El sistema no tenía grabación, solo transmisión en vivo. El radio sonó de pronto, pero no fue don Julián. Era otra voz, suave, femenina. ¿Ya viste lo que hay debajo? Eduardo se congeló. ¿Quién eres?, dijo. Silencio. Volvió a sonar. ¿Ya viste lo que hay debajo? Eduardo agarró el radio. Lo apagó. Se quedó mirando el monitor con el estómago apretado. Pensó en irse, pero ya eran las 4. Solo 2 horas más. Se recostó un poco. Cerró los ojos solo un instante. No quería dormirse, pero se rindió por un segundo. Y en ese segundo, sintió que alguien caminaba detrás de él. Se levantó de golpe. No había nadie, pero sobre la mesa, al lado de la libreta, había una hoja nueva. Una sola palabra escrita con lápiz en letras temblorosas. No. Esa mañana, Eduardo salió del turno sintiéndose raro. No solo por la nota, ni por la voz en el radio, ni por la caja abierta. Era otra cosa. Una sensación como si hubiera dejado algo sin cerrar bien, como cuando sales de casa y no recuerdas si apagaste la estufa. Pero ahí no había estufa, ni ventanas abiertas. Solo un silencio incómodo que le pesó todo el día. Llegó a casa, saludó a Nico, lo abrazó con más fuerza que otras veces, y aunque intentó actuar normal, su hijo lo miraba con esa cara de niño que no dice nada, pero todo lo nota. No preguntó por el trabajo, solo le pidió que le contara un cuento antes de dormir. Eduardo inventó una historia de robots que ayudaban a la gente a buscar a sus seres queridos. Cuando Nico se quedó dormido, Eduardo se quedó mirándolo. Tenía miedo. No sabía de qué, pero lo tenía. Durmió mal. Soñó que caminaba por pasillos sin techo, con luces que prendían y apagaban solas, y voces que lo llamaban desde los ductos. Soñó que alguien lo observaba desde dentro de las cámaras, que la libreta se llenaba sola con frases que no había escrito. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Faltaban 2 horas para irse al trabajo. Se sentó en la cocina, tomó café frío y pensó en no regresar. Pero al revisar su cartera, volvió a la realidad. Le quedaban 80 pesos. Le debía a la tiendita.
Nico necesitaba útiles, y no había de otra. A las 9:30 tomó el camión. Esta vez no pidió Uber. Caminó el último tramo con el estómago revuelto. En la entrada lo esperaba don Julián. No dijo hola ni buenas noches. Solo abrió la reja. Le dio una bolsa con una torta envuelta en papel aluminio y le dijo: «Te ves más pálido que ayer. Come algo». Eduardo la agarró sin decir nada. Don Julián lo miró como si supiera más de lo que decía. «¿Dormiste?». Eduardo asintió. «¿Vas a decirme qué fue lo que encontraste?». Eduardo negó. «Entonces sigue igual. No preguntes. No respondas. Si algo te habla, no contestes. Si ves algo raro, no lo toques. El turno es largo, pero todo se calma si tú te calmas». Después se fue. Eduardo entró a la sala de monitores, se acomodó en la silla y se quedó mirando las cámaras. Todo igual. Cajas, pasillos, oficinas viejas. Comió la torta sin hambre. Mientras masticaba, notó que la cámara del área 3 estaba apagada. Aparecía en negro, como si no tuviera señal. Revisó los cables. Todo bien. Pensó en reportarlo, pero don Julián ya había dicho que no se metiera con eso. A las 11 hizo la primera ronda. Caminó con la linterna por el pasillo de A2. En la pared había una nueva mancha, como si alguien hubiera lanzado café y no lo hubieran limpiado. No la recordaba de la noche anterior. Cuando regresó al área de descanso, algo llamó su atención. Una de las lámparas del techo, que siempre había estado apagada, ahora estaba encendida. No parpadeaba, no parecía recién cambiada, simplemente estaba encendida, y no había interruptor ahí cerca. Caminó hacia ella, miró alrededor, no había nadie. Se subió en una silla para ver si tenía sensor. Nada. Bajó y se alejó. Dejó que pasaran unos minutos. Luego regresó a mirar. La luz seguía encendida. Sacó su celular para tomarle foto, pero recordó que estaba prohibido usarlo en el turno. Guardó el teléfono y anotó en la libreta: luz en pasillo A2 encendida. Antes estaba apagada. No hay interruptor. Al volver a la sala de control, otra cámara fallaba. Ahora era la del almacén. Parpadeaba como si alguien la estuviera golpeando. El radio emitía un zumbido suave, como si alguien soplara cerca del micrófono. Eduardo bajó el volumen. Revisó las otras cámaras. En una de ellas, la del cuarto de descanso, la lámpara ya no estaba encendida. Volvió a mirar la libreta. Nada nuevo. Pensó que tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez el sueño lo estaba afectando. A la 1:30 salió de nuevo. Esta vez fue directo al área 5. Las cajas seguían igual, pero notó que una estaba volteada, como si alguien la hubiera empujado. No era la misma que se había abierto antes. Era otra. Se acercó. No tenía etiqueta. Estaba vacía. Solo tenía dentro una hoja arrugada con una palabra: «Detente». Eduardo sintió que se le apretaba el pecho. Guardó la hoja en la libreta. Caminó hacia el fondo del almacén, donde estaba la puerta con cadenas. Ahí no había que entrar. Lo sabía, pero algo lo jalaba. No para entrar, solo para mirar. La puerta seguía igual, cerrada, las cadenas firmes, pero en el suelo había tierra, como si alguien hubiera salido de ahí, o entrado. Eduardo alumbró con la linterna. Había huellas, pequeñas, como de un niño descalzo. Regresó a la sala de control con la cabeza dando vueltas. Se sentó, miró las cámaras. Las huellas no se veían en ninguna, pero la lámpara que se había apagado, ahora estaba encendida otra vez. Solo esa. Y en esa imagen, algo más. Una silueta, una sombra en la pared. Eduardo parpadeó. Ya no estaba. Avanzó el video. No podía. No había grabación. Solo imagen en vivo. Se acercó a la pantalla. Nada. Retrocedió, se sentó de nuevo. Le temblaban las manos. A las 3, el radio volvió a sonar. Esta vez era don Julián. ¿Todo bien? Eduardo tragó saliva. Sí, pero hay una luz que se enciende sola. Silencio del otro lado. Luego, la voz grave. No te preocupes por las luces. Solo asegúrate de que las puertas estén cerradas. Las luces no hacen daño. Eduardo quiso preguntar más, pero la señal se cortó. A las 4, Eduardo revisó las cámaras por última vez antes del descanso. Todas las luces normales, pero cuando volteó hacia la mesa,
Ahí estaba, una hoja nueva. Alguien la había dejado mientras él miraba los monitores. No había escuchado nada. No había puertas abiertas. Nada. Solo la hoja. Esta decía algo distinto. En tinta roja, con letra grande. No enciendas la luz del cuarto 3. Eduardo se quedó helado, porque esa lámpara que se prendía sola estaba justo en ese cuarto. Esa noche, Eduardo llegó con el estómago revuelto. Todo el camino en el camión sintió un peso raro en el pecho, como si algo le estuviera apretando desde dentro. No era solo cansancio ni sueño, era otra cosa, una incomodidad que ya no se quitaba. Lo peor de todo es que, a pesar del miedo, algo dentro de él lo empujaba a seguir viniendo. Algo que no sabía si era necesidad o pura obsesión. Don Julián ya lo esperaba en la entrada. No le dijo nada, solo abrió la reja. Le dio una linterna más potente que la anterior y un termo con café. Eduardo la aceptó sin hablar. Caminaron juntos hasta la sala de monitores. Antes de irse, don Julián se detuvo en la puerta. Hoy no vayas al área 3. No importa lo que veas, ni te acerques. ¿Estamos? Eduardo, que ya iba a sentarse, levantó la mirada. ¿Por qué? Don Julián se acercó. Porque hoy es 15, y cada 15 pasan cosas. Eso es todo lo que necesitas saber. Luego se fue, cerrando la puerta con ese sonido que a Eduardo ya le parecía una sentencia. Encendió el termo, tomó un sorbo. Estaba caliente, amargo, pero lo mantendría despierto. Se sentó frente a las cámaras. Todo se veía normal, pero apenas pasaron 20 minutos, notó algo raro en la cámara del pasillo central. Una figura, parada al fondo. No se movía. Eduardo entrecerró los ojos. No era un reflejo, era alguien. Se levantó de inmediato, agarró la linterna, pero antes de salir pensó, no voy a hacer ninguna estupidez. Volvió a mirar la pantalla. La figura seguía ahí, parada, como si supiera que la estaban viendo. Y lo peor es que parecía estar de espaldas. No se le veía la cara. Eduardo se acercó más a la pantalla. No podía distinguir bien, pero algo en la postura le parecía extrañamente familiar, como si lo conociera. Se alejó un poco, respiró hondo y se frotó la cara. Al volver a mirar, la figura ya no estaba. El pasillo aparecía vacío. Cambió de cámara. Revisó todas. Nada. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Eduardo se recargó en la silla. Cerró los ojos un momento, pero al abrirlos, en el monitor del área 5, ahí estaba otra vez, ahora más cerca. Seguía de espaldas, mismo suéter oscuro, mismos jeans, y entonces Eduardo se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Esa ropa era igual a la que él traía puesta. Se levantó de golpe, caminó por el cuarto, como queriendo pensar. Miró su reflejo en la pantalla negra del monitor apagado del fondo. El mismo corte de cabello, la misma estatura. Se acercó a la cámara del área 5. La figura ya no estaba. Cambió a otra. Nada. Cambió otra vez. Y en la cámara del cuarto de descanso, ahí estaba, sentado, en el mismo sillón donde Eduardo se había sentado anoche, las manos juntas, cabeza baja. Eduardo sintió que le costaba respirar. Era él, viéndose a sí mismo desde fuera. Un segundo después, la imagen parpadeó y desapareció. Temblando, agarró la libreta y buscó las notas anteriores. Había dibujos, anotaciones raras, palabras incompletas. Una página decía, hoy se sentó donde yo estuve. El mismo reloj, el mismo gesto. No soy yo, pero parece que sí. Eduardo la cerró. Se levantó, fue al baño, se echó agua en la cara. Volvió, todo en silencio. La sala de monitores estaba igual, pero la silla donde se había sentado estaba girada hacia la puerta. Eduardo no la había dejado así. Volvió a sentarse, con la linterna en la mano. Algo no estaba bien. El reloj marcaba las 2. Revisó las cámaras. Todo parecía en orden, pero cuando llegó a la del almacén, notó otra cosa. En una de las estanterías había un espejo. Nunca lo había visto antes. Estaba colgado en una pared al fondo. Aparecía borroso por el ángulo, pero reflejaba parte del pasillo. Eduardo amplió la imagen. Ahí estaba otra vez, el reflejo de alguien caminando. No se veía el cuerpo directo,
solo el reflejo, como si caminara detrás de las cajas. La imagen se movía lento. Al llegar al borde del espejo, desapareció. Eduardo ya no sabía si era real o su cabeza. Se levantó, abrió la puerta del cuarto y caminó hacia el almacén. Usó la linterna para iluminar bien. Todo estaba como siempre. Cajas, humedad, ese olor a cartón viejo. Llegó hasta el fondo. No había espejo. La pared estaba vacía. Pasó la luz por cada rincón. Nada, ni un clavo, ni marcas. Entonces, ¿qué fue lo que vio en la cámara? Regresó más rápido. Al entrar al cuarto, el monitor del almacén ya no mostraba el espejo, solo la pared lisa. Eduardo se quedó parado frente a la pantalla sin moverse. De pronto, el radio emitió un solo sonido, un clic, luego, una voz, fuerte, grave, con eco. «No te mires». Eduardo agarró el radio. «¿Quién eres?» Silencio. Nada más. Volvió a sentarse. Miró el monitor donde antes estaba la figura sentada. Ahora, en la imagen, el sillón estaba vacío, pero en la mesa, justo ahí donde él dejaba la libreta, había una foto en blanco y negro. Se acercó a la pantalla. Era una imagen antigua, un hombre y un niño. El hombre lo cargaba en brazos. No se les veía la cara, pero el niño tenía el mismo corte de cabello de Nico. Y la ropa era la camiseta de los dinosaurios que tanto le gustaba. Eduardo se paró. Caminó de un lado a otro. Abrió el locker. Vacío. Volvió a la mesa. Revisó la libreta. No había foto. Nada había cambiado en el cuarto. Y sin embargo, ahí estaba en la cámara. La imagen seguía. La foto sobre la mesa. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. A las 5, el radio sonó por última vez. Esta vez fue don Julián. «Quédate donde estás. No salgas. La figura ya pasó. No la sigas. No le hables. No la reconozcas». Eduardo no respondió. No podía. Tenía la boca seca. Solo vio como una sombra pasaba frente a una de las cámaras. No caminaba. Deslizaba. Sin rostro. Sin pies. Como un eco de alguien que alguna vez estuvo ahí. Y justo antes de que se acabara el turno, una nueva hoja apareció sobre la mesa. No había escuchado pasos. No se abrió la puerta. No sintió nada. Solo estaba ahí. Una palabra. Escrita con marcador grueso. «Ya viene». Eduardo llegó a casa con los ojos rojos y los pies arrastrando. Nico estaba dormido en el sillón, abrazando su peluche azul con forma de dinosaurio. La tele seguía prendida, en volumen bajito. En la pantalla, dibujos animados que se repetían sin sentido. Lo cargó con cuidado, lo llevó a su cuarto y lo acostó. El niño murmuró algo mientras dormía, pero no se despertó. Eduardo le acomodó la cobija, le dio un beso en la frente y apagó la lámpara. Se quedó un rato parado frente a la puerta. Cerró los ojos y respiró hondo. El corazón seguía acelerado, como si el turno no hubiera terminado todavía. Durmió unas horas, pero no descansó. Despertó a mediodía, con dolor de cabeza, sin recordar bien qué había soñado. Fue a la cocina, sirvió cereal en 2 platos y esperó a que Nico se levantara. Mientras desayunaban, el niño lo miró con cara seria. «Papá, en la noche entró alguien a la casa». Eduardo dejó de masticar. «¿Cómo? ¿Qué viste?» Nico bajó la mirada. «No sé, solo escuché pasos, pero no se oían como de personas normales. Era como si alguien caminara arrastrando los pies». Eduardo sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. «¿Y viste algo?» Nico negó. «Solo la sombra en la pared, muy grande». Eduardo tragó saliva. Intentó no mostrar miedo. «Fue un sueño, mi amor. Estabas dormido». Nico lo miró fijo. No estaba dormido. Después se quedó callado y siguió comiendo. Ese día no pudo concentrarse en nada. Pensaba en las cámaras, en la figura que se aparecía y desaparecía, en la foto que vio en la pantalla, en el mensaje de «Ya viene». Cada detalle lo traía de vuelta al mismo punto. No entendía nada, pero algo raro estaba pasando. Y lo peor, se estaba metiendo en su casa. No sabía si era real o estaba perdiendo la cabeza. Pero Nico no mentía, y eso lo asustaba más que todo lo demás. Esa noche,
Al llegar a la reja del trabajo, no había nadie esperándolo. Tocó 2 veces. Nada. Esperó. Tocó otra vez. A los pocos segundos la reja se abrió sola. Nadie al otro lado. Eduardo dudó, pero entró. Caminó despacio. El pasillo se sentía más oscuro, más frío. Llegó hasta la sala de monitores. Estaba encendida, las cámaras funcionando, el radio sobre la mesa y una nota pegada en la pantalla. Esta noche no te levantes. Eduardo la leyó 2 veces. Le dieron ganas de arrancarla, pero la dejó ahí. Se sentó. El reloj marcaba las 10:05. Todo parecía igual, pero no lo sentía igual. A las 11, algo en la cámara del área 4 llamó su atención. Era un reflejo, algo pequeño, que brillaba por segundos y desaparecía. Se acercó. En uno de los cuartos había una ventana rota, y en el vidrio, una figura parada. Solo se veía en el reflejo. Dentro del cuarto no había nadie, pero en el vidrio, alguien estaba parado ahí. Era una silueta quieta, de espaldas, sin rostro visible. Eduardo parpadeó. La figura seguía ahí. No se movía, no reaccionaba, solo estaba. Le apuntó con la linterna a la cámara. Nada cambió. Volvió a mirar la pantalla. Ahora la figura estaba más cerca del vidrio. Ya no era una silueta lejana. Se veían los hombros, el contorno de la cabeza y algo más. En el reflejo parecía que tenía una sonrisa, pero una de esas raras como dibujada con tiza en un pizarrón, torcida. Eduardo retrocedió en la silla. El corazón le latía fuerte. Cambió de cámara. Cuando regresó a la del vidrio, ya no había nada. Ni reflejo, ni figura, ni sonrisa. Solo la ventana rota y el cuarto oscuro. Se levantó, caminó al baño, se echó agua en la cara. Se miró al espejo por unos segundos, pero en lugar de calmarse, sintió otra vez esa incomodidad, como si su reflejo lo mirara más tiempo del necesario. Se dio la vuelta y regresó a la sala. A las 12, el radio emitió un sonido extraño. No era voz, era como si alguien raspara el micrófono con un clavo. Un ruido seco, lento, que lo puso tenso de inmediato. Lo apagó. Miró la libreta. Nada nuevo, solo las hojas de antes. La de no seguía ahí. La de ya viene, también. Todo igual, o casi, porque en la hoja donde había anotado sus primeras rondas, había una nueva frase escrita con tinta negra. No estás solo. Eduardo supo que él no había escrito eso, ni con esa letra, ni con esa tinta. La mano le tembló. Se sentó otra vez frente a los monitores. Cerró los ojos solo un momento. Los volvió a abrir. Y entonces en la cámara del área 1, la más cercana a la entrada, ahí estaba otra vez. La figura, pero ahora de frente, parada bajo una luz. La cara no se distinguía bien, como si algo la cubriera. Eduardo se levantó, dio un paso hacia atrás. El corazón le golpeaba el pecho como martillo. No podía dejar de mirar. Algo en esa figura le resultaba familiar. La forma de los brazos, el cuello, el cuerpo. Era como verse a uno mismo, pero deformado. Y entonces, en la pantalla, la figura levantó una mano, lentamente, y señaló hacia la cámara. Eduardo soltó la linterna, retrocedió hasta chocar con la pared. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Se acercó, puso la cara cerca del monitor. Nada, solo el pasillo vacío. El radio volvió a encenderse solo. Una voz suave habló. No abras la puerta. Eduardo no respondió. Su mano temblaba. Y justo en ese momento, escuchó algo. Allá afuera, en el pasillo real, no en las cámaras. Pasos, lentos, arrastrados, como los que Nico había descrito esa mañana. No quiso moverse, se quedó quieto, no respiró. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del cuarto. Silencio, total, hasta que algo rozó el vidrio, como si alguien pasara la uña por el otro lado. Eduardo se acercó sin pensar, miró el vidrio. No había nadie, pero cuando la luz del monitor brilló, lo vio claro. Ahí estaba, una figura reflejada en el vidrio, parada detrás de él, sonriendo. Exactamente igual al reflejo en la cámara. Mismo rostro borroso, misma sonrisa torcida. Se volteó en seco. No había nada, nadie, solo el eco de su respiración. Cuando miró otra vez el vidrio,
Ya no había reflejo, pero en el marco de la ventana, alguien había escrito con el dedo sobre el polvo: «Ya entro». Esa noche, desde que Eduardo puso un pie en la entrada del complejo, supo que algo estaba diferente. No había nadie en la reja. Nadie lo recibió. La puerta estaba entreabierta. El foco de arriba no parpadeaba como siempre. Estaba apagado. Todo el pasillo estaba en penumbra. Solo se escuchaba el viento colarse entre los espacios rotos del edificio. Eduardo se detuvo unos segundos. Dudó. Pensó en dar media vuelta. Pero entonces recordó la voz del radio, las notas en la mesa, el reflejo en el vidrio. Ya no se trataba solo del dinero. Ahora quería entender. Quería saber por qué lo habían elegido. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué él? Entró despacio. Caminó con la linterna en la mano, apuntando al suelo. No quería ver más de lo necesario. No había señales de don Julián por ningún lado. El cuarto de monitores estaba encendido. Entró. Todo parecía normal. Las pantallas funcionando, el radio sobre la mesa, la libreta donde la había dejado. Pero algo le llamó la atención. En la silla donde siempre se sentaba, había una botella de agua abierta, como si alguien ya hubiera estado ahí antes. Se acercó, la tocó. Estaba fría. Se sentó sin tocar la botella. Encendió el termo que había llevado de casa. Esta vez no hubo nota pegada. No había advertencia. Solo una extraña sensación de que no estaba solo. Revisó las cámaras. La del área 3 seguía sin señal. Las demás mostraban pasillos vacíos, cajas, puertas cerradas. Todo como siempre. Hasta que llegó a la cámara del salón grande. Ese que nunca patrullaba porque no tenía permiso. Ahí, en medio del espacio, había una silla. Solo una. Y sobre ella, una linterna encendida. Pero nadie alrededor. Eduardo se inclinó hacia la pantalla. No recordaba haber visto esa silla antes, ni esa linterna. Cambió de cámara. Volvió a esa. La luz seguía encendida. Entonces, una sombra cruzó por atrás. Solo un segundo. Apenas un movimiento. Eduardo se levantó de golpe. Caminó en círculos. Se frotó la cara. Luego se sentó otra vez. No podía dejar que el miedo lo controlara. A la 1 de la mañana, el radio soltó una interferencia fuerte. Luego se escuchó un clic y una voz. No era la de don Julián, era una voz más joven, más aguda. «Tienes que bajar al sótano». Eduardo respondió de inmediato. «¿Quién eres?» Silencio. Luego la misma voz. «Al fondo del pasillo del área 2. Puerta azul. Baja. Solo esta noche». Eduardo agarró la radio con fuerza. «No voy a moverme hasta que venga don Julián». Pero la señal ya se había cortado. Se quedó quieto. Miró el croquis que aún tenía. Efectivamente, al final del área 2 había una puerta azul, pero estaba marcada con una X. Nunca había ido hasta allá. Nunca se había acercado. Ahora no podía dejar de pensar en ella. Pasaron 10 minutos. Luego, 20. Las cámaras no mostraban nada nuevo, pero en su cabeza, la idea de esa puerta lo estaba volviendo loco. A la 1:40, agarró la linterna, la libreta y bajó al pasillo del área 2. Caminó con cuidado. No hacía ruido. Pasó por oficinas vacías, escritorios cubiertos de polvo, ventanas cerradas. Al final del pasillo, tal como decía el mapa, estaba la puerta azul. No tenía candado, solo una perilla vieja. Eduardo dudó. Pensó en Nico, pensó en Mariana, pensó en todo lo que había visto y escuchado en ese lugar. Luego puso la mano en la perilla. La giró. La puerta se abrió sin hacer ruido. Adentro, una escalera de concreto descendía hacia la oscuridad. Olía a humedad, a metal oxidado. Bajó despacio, un escalón a la vez. La linterna alumbraba poco. Las paredes estaban manchadas, como si el agua hubiera corrido por ahí durante años. Al llegar al fondo, encontró un pasillo estrecho. No sabía que eso existía ahí abajo. En los planos no aparecía. Las luces del techo parpadeaban, algunas prendidas, otras muertas. Caminó sin hacer ruido. Cada paso parecía más pesado. Al fondo del pasillo había una puerta entreabierta. De dentro salía una luz suave, como de lámpara vieja. Eduardo empujó la puerta. El cuarto era chico. Había una mesa de metal, 2 sillas y una lámpara encendida.
En una de las sillas, alguien estaba sentado. Una mujer, de cabello corto, suelto, con un suéter oscuro. Al verlo no se sorprendió, solo lo miró. «¿Te tardaste?» Eduardo no supo qué decir. La mujer lo señaló con la cabeza. «Siéntate». Él obedeció. Se sentó al otro lado de la mesa. «¿Quién eres?», preguntó. La mujer lo observó un momento antes de hablar. «Alguien que también trabajó aquí, hace mucho. A ti te están usando, como nos usaron a todos». Eduardo frunció el ceño. «¿Quién es?». Ella bajó la mirada. «Los que están detrás de esto. Este lugar no es una fábrica abandonada. Tampoco es un centro de vigilancia. Es una prueba, un experimento. Y tú eres parte sin saberlo». Eduardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de experimento? La mujer lo miró a los ojos. «Con la mente, con los recuerdos, con las decisiones. Quieren ver hasta dónde aguantas antes de romperte. Todo lo que has visto no es al azar. Las notas, las figuras, los reflejos. Todo está puesto para provocarte». Eduardo negó con la cabeza. «No puede ser. Hay cosas que no tienen sentido». Ella se inclinó hacia adelante. «No tienen sentido. Para ti. Pero sí para ellos. Porque te están observando desde el primer día». Se hizo un silencio largo. Eduardo sentía que el aire se espesaba. La mujer sacó algo del bolsillo. Era un pequeño aparato, como un control remoto viejo. Lo puso sobre la mesa. «Esto bloquea las cámaras por unos minutos, 5, no más. Cuando lo actives, sal de aquí y ve directo al almacén. La puerta con cadenas se abrirá. No preguntes por qué, solo hazlo». Eduardo la miró, confundido. «¿Y si no quiero seguir?». Ella suspiró. «Entonces te van a sacar, y no va a ser bonito. Ya lo hicieron con otros». Él agarró el aparato. Estaba frío, pesado. La mujer se levantó. «Se acaba el tiempo. Decide pronto». Salió del cuarto y se perdió en el pasillo sin mirar atrás. Eduardo se quedó solo. La lámpara empezó a parpadear. El radio volvió a sonar desde su cinturón. Una voz suave, susurrante, le dijo una sola palabra: «Corre». Eduardo subió las escaleras del sótano con el aparato en la mano. Sentía el sudor pegado en la nuca, el corazón latiéndole en la garganta y las piernas medio dormidas. Lo que acababa de pasar era demasiado. La mujer, la voz por la radio, las cosas que le dijo. Todo sonaba como de película, pero él lo estaba viviendo. Lo peor era que todo encajaba. Nada había tenido sentido desde el primer día. Las reglas raras, las zonas prohibidas, los reflejos, las notas que aparecían solas. Ahora todo parecía parte de algo más grande, de algo que no controlaba. Llegó de nuevo a la planta alta. Cerró la puerta azul con cuidado y caminó directo a la sala de monitores. El reloj marcaba las 2:05. Quedaban menos de 4 horas para terminar el turno. Cerró la puerta y respiró hondo. Puso el aparato sobre la mesa. Era negro, del tamaño de un control de coche, con un solo botón rojo al centro. No decía nada, no tenía marcas, solo ese botón que lo llamaba a presionarlo. Eduardo se quedó viéndolo un buen rato. Sentía que, si lo apretaba, ya no habría vuelta atrás. Tomó su termo, le dio un trago y volvió a mirar las cámaras. Todo parecía igual, hasta que la vio, en la cámara del área 4, donde nunca debía entrar, caminando por el pasillo como si nada. Estaba ella, la misma mujer del sótano, con el suéter oscuro, el cabello suelto, la mirada tranquila. Eduardo se congeló. ¿Cómo llegó tan rápido? Se asomó a la puerta del cuarto, pero el pasillo estaba vacío. Volvió al monitor. La mujer avanzaba despacio, mirando a los lados. A cada paso, su sombra parecía alargarse más de lo normal. Eduardo amplió la imagen. Ella giró la cabeza justo hacia la cámara. Lo miró, directo, como si supiera que estaba ahí, como si pudiera verlo también. En ese momento, el radio se encendió solo. Un clic, luego una voz que no era la de ella. Era grave, más fuerte, como la de un hombre molesto. «No debiste hablar con ella». Eduardo retrocedió. «¿Quién eres?», preguntó. La voz no respondió, solo repitió: «No debiste hablar con ella». Después, silencio. Las cámaras parpadearon, todas, al mismo tiempo, como si alguien hubiera conectado algo. Cuando volvieron, la mujer ya no estaba en el pasillo, pero las luces del área 4 seguían prendidas. Eduardo no sabía qué hacer.
Revisó la libreta. Estaba como siempre, pero en la última página, escrita con marcador negro, una sola frase: si ella entra al almacén, todo cambia. Eduardo la leyó 3 veces. ¿Quién la había escrito? ¿Qué significaba exactamente? ¿Por qué el almacén? Miró la cámara del área 5. Por ahora todo normal. Las cajas, la puerta con cadenas al fondo, sin movimiento. Pero si la mujer realmente quería llegar ahí, no faltaba mucho. Encendió la linterna. Dudó unos segundos. Después se puso de pie y salió. Caminó rápido hacia el cruce entre el área 4 y 5. Quería interceptarla, verla de frente, entender qué estaba haciendo. El pasillo estaba en silencio. Las luces titilaban como siempre, pero a medio camino, escuchó pasos, suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Se detuvo, apagó la linterna, esperó, y entonces la vio. Venía caminando hacia él, tranquila, segura, como si conociera el lugar mejor que él. ¿Qué haces aquí?, preguntó Eduardo. Ella se detuvo a unos metros. Lo miró con calma. Te dije que salieras cuando el aparato se activara. ¿Por qué no lo hiciste? Estás en el área prohibida, dijo él, con la voz tensa. Tú también, respondió ella. Hace rato estuviste en el sótano. Allí tampoco se puede entrar. Eduardo bajó la mirada. No tenía cómo responder. Ella dio un paso más. Escúchame. Lo que hay detrás de esa puerta no es para ti, ni para mí, pero esta noche, alguien va a abrirla igual, y si no la abrimos nosotros, lo va a hacer él. ¿Quién?, preguntó Eduardo. El que te ha estado siguiendo, dijo ella, el que se refleja en los vidrios, el que camina cuando tú no lo haces, el que te está copiando. Si entra, no va a salir, y si él no sale, tú tampoco. Eduardo sintió que se le entumían los dedos. ¿Qué es él? Es lo que queda cuando alguien se queda demasiado tiempo aquí, dijo ella. Es lo que quieren que te pase a ti. Antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un ruido seco. Un golpe fuerte, como si una caja hubiera caído en el área 5. Ambos voltearon al mismo tiempo. Ella giró la cabeza y dijo, muy bajo, ya está ahí. Corrieron hacia el pasillo. Al llegar a la entrada del almacén, se detuvieron en seco. La puerta con cadenas estaba entreabierta. Solo un poco, pero lo suficiente. Eduardo se acercó. Empujó con la linterna. La cadena estaba rota, tirada en el piso. Algo la había forzado, algo fuerte. Dentro, todo oscuro. Las cajas desordenadas. Algunas en el suelo, otras abiertas. En el centro del lugar, una figura. Sentada. Eduardo alumbró directo. La luz mostró a alguien encorvado, con la cabeza baja, las manos en el regazo. No reaccionaba, pero era idéntico a él. Mismo corte de cabello, misma ropa, mismo reloj en la muñeca. Eduardo dio un paso atrás. Su respiración se cortó. «¿Ese... soy yo?» «La copia», dijo la mujer. «Aún no está completa, pero está cerca. Cada vez que lo miras en las cámaras, se vuelve más real. Cada vez que hablas de él, crece. Lo alimentas sin querer». De pronto, la figura alzó la cabeza, pero no tenía rostro, solo una superficie blanca, lisa, como si alguien hubiera borrado su cara. Eduardo cayó de rodillas. No podía más. No entendía. No quería entender. La mujer se acercó, lo jaló del brazo. «Tienes que activar el aparato, ya, antes de que se levante». Eduardo sacó el control. Sus dedos temblaban. Lo miró. El botón rojo. Nada más. Lo apretó. Al instante, todas las luces del edificio se apagaron. Esa mañana Eduardo no llegó caminando. Llegó casi arrastrándose. Traía la camiseta sudada, las manos temblorosas y la mirada perdida. El amanecer no le daba paz. Solo le hacía notar lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Atrás quedaron los días donde todo era rutina. Escuela, trabajo, comida, cuentos antes de dormir. Ahora cada día parecía una cuerda floja. Cualquier movimiento en falso podía romperlo todo. Abrió la puerta de su casa con cuidado. El pestillo ya no cerraba bien. Tendría que arreglarlo, pero no hoy. Hoy no podía pensar en nada. Lo primero que vio fue el cuaderno de Nico sobre la mesa, abierto, lleno de dibujos, monstruos,
edificios grises, y en una esquina algo que se parecía mucho al cuarto de cámaras. Eduardo sintió una punzada en el estómago. No podía ser coincidencia. Entró al cuarto del niño. Nico ya estaba despierto, acostado boca abajo, moviendo los pies en el aire mientras leía un libro de dinosaurios. Eduardo se apoyó en el marco de la puerta y lo miró un rato sin decir nada. El niño levantó la vista. ¿Ya llegaste? Ya, mi vida. ¿Soñaste raro otra vez? Eduardo negó con la cabeza. Mintió. Hoy no. ¿Tú sí? Nico se sentó en la cama. Un poquito. Vi a alguien parado en la sala, pero no se movía. Solo me miraba. Eduardo tragó saliva. ¿Te despertaste? Sí. Me quedé viendo desde la rendija de la puerta. Era un señor con tu ropa. Igualito, pero estaba muy quieto. No decía nada. Solo se quedó ahí, como si no supiera qué hacer. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Se acercó. Se sentó en la orilla de la cama. ¿Y qué hiciste tú? Nada. Me tapé la cabeza y conté hasta 100. Cuando salí,